Les invito a colocarse en pie y vamos a leer el texto a una voz. Juan 19:25 dice: Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya consumadas, para que la escritura se cumpliera, dijo: Tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús tomó el vinagre y dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues el día de aquel sábado era grande, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Y vinieron los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: ningún hueso de él será quebrantado. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Amén. Puede tomar asiento. Titulamos esa enseñanza: El traspaso del Rey. Nosotros ya hemos estudiado la escena de la crucifixión del Señor a la luz de Marcos y también a la luz de los otros evangelios, en aquellos detalles que Marcos no contiene. Nos hacía falta uno que solo Juan tiene, y es esta porción. Juan incluye en su evangelio un relato que solo podría provenir de un testigo directo. Se trata de 3 escenas únicas que aparecen solamente acá en Juan. La primera es cuando Jesús encomendó su madre a Juan. La segunda, cuando dijo: tengo sed. Y la tercera, cuando dice: consumado es. Bueno, esa de la sed y la de consumado van juntas. Y la tercera es cuando su cuerpo fue traspasado por un soldado romano, ¿sí? Estas 3 escenas son únicas en Juan y contienen un relato que muestran más humanidad y más belleza, si pudiese decirse así, en cuanto a la obra del Señor acá en la cruz. Bien, estaremos estudiando este texto en 2 partes. El primero será del 25 al 30, las últimas palabras de Jesús. Y la segunda parte vamos del 31 al 37, el costado traspasado de Jesús. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, últimas palabras de Jesús. Versículos van del 25 al 30 y leamos primero el 25. Dice: Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Hermanos, los apóstoles estaban escondidos. Habían huido, abandonado al Señor a su suerte. Pero las mujeres que lo seguían a Él, que lo servían a Él, ahí estaban. Anote el texto, Marcos 15:41.
En ese pasaje vemos que inicialmente ellas estaban mirando desde lejos todo lo que estaba pasando. Marcos 15, 40 al 41. Esas mujeres seguían a Jesús desde Galilea, llevaban varios años con él, sirviéndolo, siguiéndolo, eran discípulas. Mientras los discípulos habían huido, las mujeres están ahí, una lección bastante fuerte para aquellos cobardes apóstoles que habían escapado por sus vidas. Ahí están las mujeres discípulas, acompañando al Señor en el Calvario. Y sí, al comienzo están mirando desde lejos, aterradas, pasmadas, pero ahí, por lo menos, viendo al Señor. Para ese momento, en Juan 19, se acercaron. Estando desde lejos, al pasar de las horas, ellas rompen la vergüenza, la timidez, el temor, quizás intimidadas por los soldados que estaban ahí. Como sea, van hasta donde está el Señor. Y Juan nos cuenta que eran 4 mujeres. Van allá junto a la cruz María, la madre del Señor, una tía de Jesús, otra María que era esposa de un tal Cleofas, que por cierto este fue el del camino a Maús, ¿se acuerdan? Cuando el Señor se les apareció y que Él les habló la palabra y que llegaron a la casa y partieron el pan. Bueno, uno de ellos era Cleofas. Y María Magdalena, bueno, ya ella es un poco más popular. Es un contraste muy fuerte que aquí vemos estas mujeres estando presentes mientras los apóstoles no están. Y otro contraste muy fuerte es que aquí en el versículo 25 habla de estas mujeres y en el versículo 24 está hablando de los soldados repartiéndose la ropa del Señor, echándose suertes. Son contrastes bastante fuertes que pues en el idioma original son más evidentes. Hay un poco de dificultad en saber quiénes son estas mujeres. Por ejemplo, pues todos conocemos la primera y la cuarta, ¿no? María, la madre del Señor, y la cuarta, pues María Magdalena, que es un poco más popular. Pero las otras dos son más difíciles de saber. Los eruditos ven a la tía de Jesús, una hermana de María, y piensan que es Salomé, que por cierto Salomé es la madre de Jacobo y Juan, que son 2 apóstoles. En ese sentido, Jacobo y Juan eran primos de Jesús y Salomé era tía de Jesús. Ese detalle es interesante para algo que veremos más adelante. Y la otra mujer, la de Cleofas, la mujer de Cleofas, María, una tal María, es probable que sea la madre de Jacobo el menor y de José. O sea, como la esposa de Alfeo. ¿Se acuerdan? Jacobo, hijo de Alfeo, era otro de los apóstoles. Bueno, parece que ella era la madre de otro de los apóstoles. Eso es lo que se puede llegar a decir, a especular con un poco de exégesis a la mano. Otra posibilidad, usted mira el versículo 25, y también se puede interpretar conectándolo con Marcos 15, 40. Es decir, la madre de Jesús, pues María, sería la madre de Jacobo el menor y de José. Eso lo sabemos porque en Marcos 6:3, cuando dice cómo se llamaban los otros hermanos de Jesús, los otros hijos de María, en la lista está Jacobo y José. Entonces es probable que esa María, madre de Jacobo el menor y de José, sea la misma María, ¿sí? Y la hermana de su madre, pues vendría siendo la mujer de Cleofas. Mira el 25, se podría también traducir así: que estaban junto a la cruz su madre, la hermana de su madre, es decir, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. O sea, podría también traducirse de que hay 3 mujeres. ¿Sí? Son detallitos ahí que pueden de pronto dejarnos imaginar más las escenas y ver el parentesco que había entre muchos de los apóstoles con el mismo Señor. En fin. De todas formas, hermanos, yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fue mencionada María durante el ministerio de Jesús? Especialmente los que estuvieron en las prédicas de Marcos.
¿Cuándo fue la última vez que la vimos a ella? Bueno, la última vez Mateo nos dice, Mateo 12:46. ¿Se acuerdan una vez que el Señor estaba hablando en una casa y que mientras él aún hablaba, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él? Y lo mandaron llamar. Y el Señor dijo: mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que escuchan y obedecen la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Esa fue la última vez que habíamos visto a María en las escenas de los evangelios. En ese texto, ¿se acuerdan? Cuando los pusimos en Marcos, pudimos ver que ella era una madre preocupada por un hijo primogénito que se había ido de la casa, independizado para cumplir una obra misionera, evangelística, profética, pero que ella no alcanzaba a comprender plenamente, o por lo menos sus sentimientos de madre se mezclaron, y acompañada de sus otros hijos que no creían en Cristo, se habría dejado influenciar por la incredulidad de ellos. En otras palabras, parece que en ese texto de Mateo 12 y el Evangelio de Marcos, cuando lo vimos, ella estaba preocupada que el Señor estaba teniendo muchos enemigos y que le iban a hacer daño. Entonces ella trataba como de sacar a Jesús de su labor para llevárselo con él, ¿sí? Y el Señor, pues sabiendo eso, ni siquiera la atiende. ¿Se acuerdan? Tu madre y tus hermanas, tus hermanos te buscan, y él no salió ni siquiera a recibirla. Se queda adentro y sigue predicando, ¿sí? Bueno, esa fue la última vez que vimos a María. Los hermanos de Jesús hablaban de la condición mental de Jesús. Y todo esto era una mezcla de sentimientos en ella. Ella, pues, por el mensaje que Gabriel le habría dado, sabría quién es el Señor Jesús, pero por los sentimientos de madre preocupada y la incredulidad de sus hijos, de sus otros hijos, pues hacen que ella empiece también como a trastabillar un poco de su propia fe. ¿Sí? De todas formas, hermanos, Marcos 15, 40 y 41 nos dice que ella servía al Señor. Entre todas las mujeres que estaban sirviendo al Señor, ahí estaba ella, puede uno deducirlo. Es decir, María no era una mujer a la que le estaban sirviendo por ser ella la madre de Jesús. Ella era una de las servidoras de Jesús en la lista de mujeres que servían a Cristo. La gente no seguía a María, la gente, incluyendo a María, seguían a Jesús hasta allá. El caso es que para aquí en Juan 19, aquí la volvemos a ver junto a la cruz, ¿sí? Una discípula del Señor, que es su propio hijo, ella allí con él, mientras los otros multitudes de discípulos, cientos, incluso miles de discípulos no están, ella está, ¿sí? Es un compromiso de una discípula de lleno, y a la vez una madre que está viendo ahí a su hijo siendo maltratado. Es una escena, hermanos, llena de muchos sentimientos. Es inevitable no pensarlo, especialmente las que son madres, ¿cierto? Ver a su hijo, algo así como que yo se lo dije, yo traté de evitar esto y se me salió de las manos. A mí se me dijo con el profeta Simón, la profeta Ana, me dijo que mi alma iba a ser traspasada. ¿Se acuerdan? El Evangelio de Lucas lo dice. Y estoy viendo que se ha cumplido todo esto, y todos los que lo seguían, todos a los que él alimentó, todos a los que él les hizo bien, no están con él. Estoy solamente yo con unos cuantos que podría contar con una sola mano. O sea, imagínense los sentimientos de esta madre viendo a su hijo ahí destrozado enfrente suyo, clavado en una cruz, habiendo sido ejecutado de la manera más vil de ese momento. Bueno, es una escena, hermanos, que parte el corazón. Una madre que sabe que su hijo está sufriendo injustamente y que está destrozado ahí, ella no puede hacer nada. Debe ser un sentimiento que nunca ninguna pueda llegar a sentir, sabiendo más aún quién era él que estaba en la cruz. El Señor, hermanos, no está esperando de María, de su madre, una palabra de consuelo. Es más, aquí no dice nada que ella haya dicho. ¿Qué puede decir una madre en ese momento?
destrozada. Y si ella llega a decir algo, en vez de alentar o consolar, más va a partir el corazón del Señor. Entonces ella como madre, podemos imaginarnos la quebrantada en sollozos, completamente impotente de lo que está ocurriendo. Entonces el Señor es el que habla. Versículo 26. Y cuando vio Jesús a su madre, o sea, de estando de lejos, ya se han acercado, cuando la vio allí, y había uno, hermano, un discípulo no se había ido. Todos se fueron, pero quedaba uno. Un hombre, por lo menos, ¿no? Que sacó la cara por los varones. Por los 12, mejor dicho. Ahí estaba el discípulo que él amaba. Como un apodo, un seudónimo, como un nombre clave ahí para que no hablar él de sí mismo. Pero todos sabemos quién es. Juan. El apóstol Juan. Él estaba presente. Y vemos, hermanos, al Señor voltear su mirada. Y se dirige a su mamá. ¿Y cómo le dice? Mujer, he ahí tu hijo. Y ahí mismo gira su mirada, su movilidad completamente destrozada, hermanos, debilitada. Gira y mira a Juan y le dice, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. A esa madre desconsolada, a esta creyente comprometida, Jesús le dirige su mirada. Y mira al único de los 12 que estaba presente, el discípulo a quien él amaba, Juan. Y a ella le dice, mujer, ahí está tu hijo. Palabras, hermanos, sencillas, pero llenas de un amor inigualable. Cuando uno lee esa palabra mujer, pues puede dar la impresión como un poco frío. No le dice mamá, mamita, madre, mujer. Pero eso es importante, hermano, que el Señor le hable así a esta mujer santa y bienaventurada, discípula verdadera, servidora creyente, genuina. Es necesario que Él le hable así, mujer, ahí está tu hijo. Por causa del reino estás perdiendo a tu hijo primogénito. Pero no te vas a quedar sola, te doy a este. Algo así como un reemplazo, si me permiten la expresión. No vas a quedar huérfana de hijo, si se permite el término en español, porque te voy a dar otro. Ahí está tu hijo. ¿Sí? Está el Señor hablando, hermano, con una compasión como Dios creador por esta criatura suya, que es su propia madre terrenal, para llenar ese vacío que como madre está teniendo ahí en esa escena grotesca, cruel en la cruz. Y ahorita reflexionaremos un poco más en esto. El Señor ya le había dicho así otra vez en Juan 2:4, que por cierto es la última vez que aparece María en el Evangelio de Juan. Juan 2:4, o pues las últimas palabras que vemos que le dirige Jesús a ella en el Evangelio de Juan, le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿Sí? ¿Se acuerdan en las bodas de Caná? Ella va y les dice, ellos no tienen vino, y él les dice, ¿qué tengo contigo, mujer? ¿Sí? O sea, el Señor le hablaba de esa manera a María, no por ser despectivo, déspota o grosero, no. Era una manera de enseñarle a esta madre, a esta mujer, que si bien ella era madre, no podía ver a Jesús con ojos de madre. Eso, hermano, es algo que ninguno, ni siquiera de las hermanas, puede llegar a entender. Llegar a ver a su propio hijo y tratar de no verlo como hijo, sino verlo como su Señor y su Maestro, su Rey, es muy complejo de entender para nosotros. No se me ocurre ningún tipo de comparación. Quizás una madre que
su hijo es uno de los pastores de la iglesia y de repente este pastor tiene que amonestar a esta hermana. Es quizás lo más parecido que puede ocurrírseme, pero ni siquiera hay comparación, hermano. Y le dice al discípulo, ahí está tu madre. ¿Sí? Es decir, te dejo a cargo de mi madre. Dice el texto en el 27 que el apóstol comprendió inmediatamente lo que el Señor estaba diciendo. Así que desde entonces, dice, desde ese día que la recibió en su propia casa. Ahorita reflexionaremos un poco más en esto. Bueno, estamos confirmando en Marcos 6:3 y otros pasajes como Marcos 15:40. Por exégesis y también términos griegos, uno puede deducir que María tenía más hijos. Entonces, ¿por qué encomendarla a un discípulo suyo si ella tiene más hijos? ¿Por qué no dejarla a cargo de sus otros hijos? Por ejemplo, del siguiente. ¿Cuál era el siguiente hijo de María? Jacobo, es decir, Santiago. El de las cartas, hermanos, Santiago. ¿Por qué no se lo dio a Santiago? O veámoslo de esta otra forma. Ahorita dijimos que Salomé es la madre de Juan, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Quiere decir que esa Salomé está ahí en la cruz. O sea, Juan está ahí y la mamá de Juan está ahí. Una de esas 4 mujeres es la mamá de Juan. Y el Señor delante de la mamá de Juan le está diciendo que María ahora es la madre de Juan. O sea, ahora Juan tiene dos madres a cargo. ¿Por qué dejarle a su cuidado otra madre? Hermanos, son inquietudes que pueden surgir cuando uno lee detenidamente el texto. Aquí el Señor no está eximiendo de responsabilidad a los otros hijos, ni tampoco a Juan de seguir siendo responsable con su verdadera madre. Aquí debemos recordar es que el Señor está pensando en su propia madre con preocupación, porque es que, pensémoslo así, en el Evangelio de Juan se dice que los hermanos de Jesús no creían en Él. No creían en Él. Entonces, María sí creía en Él. Por lo tanto, aunque sus otros hijos tienen obligaciones con ella, ¿con quién mejor iba a estar María siendo creyente, siendo servidora fiel, comprometida, que con otro creyente? Y nada más que con el que él ama, Juan. Eso puede mirarlo en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Si quiere, miremoslo. Juan 7. Ahí pues resumidamente dice, ni aún sus hermanos creían en él. Para ese momento Jacobo no se ha convertido, mucho menos los otros, José, Simón, Judas, los otros hermanos de Jesús y las hermanas tampoco, no creen en Cristo. Los hermanos de Jesús no creen en él. Entonces el Señor ahí en la cruz está actuando como el primogénito. El primogénito era no solamente el que heredaba el doble, sino también era el que tenía el doble de responsabilidades. Por lo tanto, como primogénito, Él está actuando como un hijo preocupado por el futuro de esa madre. Además, si está María aquí sola y José nunca más vuelve a aparecer, ¿qué puede uno deducir? ¿Qué es lo que la historia de la iglesia, la tradición dice? Que José había muerto. María era viuda. Era una madre que estaba perdiendo a su primogénito, siendo ella seguidora de él, mientras los otros están esparcidos en sus propios quehaceres incrédulos. Y está viuda, es una madre que puede quedar desamparada, hermano, o que puede quedar a la merced de irse a vivir con un Jacobo inconverso, a no tener paz en una casa con alguien que no es creyente. ¿Se dan cuenta? Él está actuando como un hijo que ama. Cristo es el verdadero
hijo que honra a sus padres, aún estando en la cruz muriendo. Entonces, hermanos, ¿quién mejor que dejarlo al cuidado del discípulo que él amaba? Ese que estuvo con Jesús hasta el final. Es la persona indicada para cuidar a este tesoro que es esta mujer santa. ¿Sí? Además, recordemos lo que les había dicho ahorita. Si Salomé era hermana de María, entonces Juan estaba recibiendo a su tía. Porque María sería tía de Juan. No habría mucha dificultad. Es una familiar muy cercana. ¿Se dan cuenta cómo hay una conexión lógica en todo esto? Hay un lazo consanguíneo bastante cercano para ambos. No sería algo extraño como que le doy a esta mujer extraña a usted y usted ahora encárguese de él, que es un extraño para usted. No, no solamente son familiares, son gente muy cercana, no solamente porque se crían juntos, sino también porque son discípulos del Señor. De hecho, eso es más importante. Bueno, veamos Marcos 10, 29. Marcos 10, 29. Dice: respondiendo Jesús dijo, de cierto les digo que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces ahora en este tiempo casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí se está cumpliendo eso, hermano. El Señor está cumpliendo eso que está diciendo. Ahí hay una madre que está perdiendo a su hijo por causa del reino, pero no, ha ganado 100 más. Se le da al apóstol Juan. Vemos a un Juan que ahora recibe una madre más por causa del reino. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor ahí está diciendo, está haciendo un acto que simboliza el comienzo de una nueva familia. Una familia espiritual que es más poderosa que los lazos de sangre. En ese sentido, los lazos con María, en cuanto a Juan, iban a ser más fuertes que por ser una tía. ¿Me hago entender? Sigamos adelante, vamos a Juan, verso 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya consumadas, para que la escritura se cumpliera, dijo, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, o sea, los soldados, empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dice, sabiendo que ya había culminado su obra, todo lo que ha estado pasando, cada escena, ya ha sido predispuesta por Jesús, ha sido preconocida por Él, como una especie de acto que ya estaba dentro de lo que estaba determinado que se cumpliera. Mire, por ejemplo, Juan 13:1. Juan 13:1. Ahí dice lo mismo, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, ¿sí? Sabiendo, ahora ahí mismo mira el 23. Perdón, el 19 dice, desde ahora les digo antes que suceda para que cuando suceda crean que yo soy. ¿Sí? O sea, una y otra vez estamos viendo que cada detalle está bajo control de lo que de lo que Dios ha determinado, ¿sí? Nada de eso se ha escapado, no están los soldados a ir repartiéndose las ropas de Jesús sin que él pueda hacer nada, o no está en ese madero involuntariamente como un mártir. No, él está ahí voluntariamente. De hecho, todas las cosas están cumpliéndose una por una.
Y llama mucho la atención que dice después de esto. ¿Después de qué? De cuando le entrega María a Juan y Juan a María. O sea, primero él se asegura de cumplir hasta lo más mínimo, hermano. Un hijo obedeciendo el quinto mandamiento, la ley de su padre, aún estando moribundo. Se asegura de cumplir hasta esto. Y después, para cumplir otra escritura, dice, tengo sed. ¿Cuál escritura? Anótelo, Salmo 69, 21. Ese salmo es un salmo que muestra los padecimientos de Cristo en la cruz. Y dentro de los padecimientos profetizados estaba que el Mesías iba a tener una profunda sed en la cruz. Pues bien, Cristo cumplió hasta ese detalle. Y vea que Juan dice que casualmente había una vasija llena de vinagre ahí. Casualmente. Esas son las providencias del Dios que tiene todo bajo control, aún estando ahí en esa cruz. Hermano, esa declaración, tengo sed, es muy profunda y maravillosa también. Aquel que es la fuente de la vida eterna está diciendo, tengo sed. Aquel que dijo, el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, está diciendo, tengo sed. Jesús experimentó una sed desesperante con tal de que nuestra sed fuera saciada. Dese cuenta la obra de Dios a favor de nosotros hasta en este detalle. Uno piensa generalmente que Cristo murió por nosotros en la cruz y con sus llagas fuimos sanos. Amén. Pero uno pasa por alto todo lo otro. Mire que aún el hecho de tomar ese vinagre, aún el hecho de haber dicho tengo sed, fue por nosotros. Es decir, no solamente esa cruz, cada escena, cada detalle fue por nosotros. Aún la escena cuando honró a su madre. Aún esa escena fue por nosotros. Porque ¿quién de nosotros ha honrado a su madre como Jesús la honró? ¿O a sus padres? Ninguno. Hemos desobedecido las leyes de Dios. Cristo está diciendo, por ustedes obedecí la ley que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y estuve al tanto de mi madre hasta el final, ¿sí? Y aquí está diciendo, tengo sed por nosotros que estábamos desesperados por la sed ocasionada por el pecado. Sigamos leyendo Juan 19, versos 29 al 30. Entonces, uno de los soldados romanos que estaban allá vigilando la cruz, anoten este otro, Mateo 27, 48. Mateo complementa lo que ocurre. Dice que uno de los soldados que vigilaban corrió con una esponja y la empapó en una vasija llena de vinagre que había allí. Luego puso la esponja empapada, la metió en una rama de hisopo que había y se la acercó a la boca. Vea la escena, imagínela. La esponja llena de vinagre y el soldado fulano coloca ese palo de una rama ¿de qué? De hisopo. Un detalle importante. La rama de hisopo y se la acerca. La cruz no tampoco estaría tan alta, estaría en una altura prácticamente pues lo suficiente como para que una rama alcance la boca del Señor. ¿Sí? ¿Por qué Juan coloca esos detalles? ¿Qué interesa que sea una rama de hisopo? Es más, Mateo 27, 48 dice que fue una caña. Mateo casi no le da importancia a ese detalle, pero Juan sí. ¿Por qué Juan le da tanta importancia a este detalle, hermano? Porque, mire el versículo 36, Juan 19, 36, dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, ningún hueso suyo será quebrantado. ¿En dónde está eso? En Éxodo, ¿cierto? Eso está en Éxodo 12, 46. ¿Y de qué habla Éxodo 12, 46? De la Pascua. El Cordero de la Pascua no se le iba a quebrar ningún hueso. Entonces el apóstol Juan está asociando ese momento en la cruz con la Pascua.
¿Qué tiene que ver eso con la rama de hisopo? Hermano, recuerde, ¿qué pasó ese día en la Pascua? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Que sacrificaran el cordero, ¿se acuerdan? ¿Y qué más? Que la sangre que hicieran con esa sangre. Untaran los dinteles. ¿Con qué untaron los dinteles? Con hisopo. ¿Se da cuenta lo que Juan está haciendo? Él está prácticamente obligándonos a contemplar cumplida la Pascua en Cristo, allí en esa escena. Todo eso se está cumpliendo, hermanos. Cada escena es un cumplimiento de lo que las promesas y las profecías habían dicho. Mientras la gente alrededor decía, veamos si viene Elías a librarlo, Mateo 27:49. Lucas 23:36 dice que los soldados lo escarnecían. Bueno, mientras ocurría todo eso, los demonios, pensando que estaban teniendo una victoria, realmente estaba viendo una victoria, o ellos estaban siendo derrotados, y Cristo era el que estaba siendo victorioso, cumpliendo todo lo que estaba determinado por el Padre desde las Escrituras. ¿Sí? Y tanto es así que en el verso 30 dice, y cuando Jesús tomó el vinagre, ¿qué dijo? Consumado es. Completó todas las profecías que estaban dichas. Terminó su labor. No queda nada pendiente que tengamos nosotros que hacer para ganarnos el favor de Dios, porque Cristo cumplió todo. Esa palabra en griego, consumado es, comunica la idea de alguien que cumple la tarea que se le asigna. Y también comunica la idea de alguien que realiza el pago total de una deuda. Consumado es. Terminó. No solamente cumpliendo todo lo que se había profetizado, sino también realizando hasta la última obra a nuestro favor, que necesitábamos nosotros cumplir y que por nuestras obras nunca íbamos a lograrlas. Él las satisfizo. Sigamos, versículo 30. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El rey aquí sigue bajo control. Y esta es la única persona en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, que entrega el espíritu cuando quiere. Es más, Juan usa acá un verbo que es único en Juan, no está en ninguna otra parte. Entregó el espíritu. ¿Qué quiere decir? Bueno, que Cristo está cumpliendo una palabra que él ya había dicho antes. Miremos algunos pasajes. Miremos, por ejemplo, Juan 17:4. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, orando Jesús el Hijo al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Sí? Ahora miren un poco más atrás. Juan 10, 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. ¿Se dan cuenta? No, el Señor no fue capturado y lo sorprendieron. El Señor no fue arrestado de sorpresa en la madrugada y de repente se le frustraron los planes. Él no fue clavado involuntariamente en la cruz, no, al contrario, como cordero en silencio fue llevado al matadero, voluntariamente se entrega. Todos los detalles que ocurren alrededor, Él los está llevando a cabo con su divinidad. Y aún el poner la vida, pone la vida, inclina su cabeza como diciendo, terminé, y entrega al Espíritu. Es más, si usted ha leído los evangelios, uno de los evangelistas nos dice que Pilato se sorprendió de que hubiera muerto tan rápido.
Cuando las personas eran crucificadas, el Imperio Romano acostumbraba a dejar la gente pegada en los maderos por días, literalmente hasta que se pudrieran o que los animales se comieran a los cadáveres. Así que el Señor murió en tiempo récord. Eso va a explicar un poco la otra parte de la enseñanza. ¿Sí? Vamos al segundo punto, el costado traspasado de Jesús. Leamos versículo 31, Juan 19, el texto principal. Juan 19, 31 dice: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a propósito, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues el día de aquel sábado era grande, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Ya que este día era viernes de preparación de Pascua, los líderes judíos se acercan a Pilato para hacer otra petición. Hemos visto cómo esta gente legalista y malvada se acerca a un incircunciso como este, también corrupto como Pilato, para hacerle muchas peticiones, ¿no? Hemos visto varios ruegos. Bueno, ese es otro. Miren este ruego hermanos, tan deplorable, que se quiebran las piernas de los crucificados. Y miren el pretexto, con tal de quitarlos pronto de allí. Claro, de una forma tienen razón, porque en Deuteronomio 21:21, la ley ordenaba que una persona no quedara crucificada o colgada de un día para otro. Tenía que, al bajar el día, al llegar la noche, quitar el cuerpo de ahí. De lo contrario, la tierra se profanaría, dice Deuteronomio 21:21, puede leerlo. Pero miren lo hipócritas que son con esta petición. O sea, ellos no quieren profanar la tierra prometida, ellos no quieren incumplir la ley, pero piden que le quiebren las piernas a su enemigo, ¿sí? Porque ese es un sábado muy solemne. Qué hipocresía, ¿no? Queda la incógnita. ¿Será que querían de verdad acelerar las muertes de los 3 crucificados por la ley? ¿O querían torturar más a su enemigo, mutilarlo, mostrar su odio, avergonzarlo más todavía? ¿Quién sabe, cierto? Sigamos leyendo, versículos 32 al 33 y el 34. Dice: Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando vinieron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. De cualquier modo, los soldados fueron y quebraron las piernas de los otros que estaban en la cruz. El ladrón arrepentido, convertido, y el otro impío, reprobado. La historia muestra que los soldados usaban un mazo de hierro para aplastar la tibia y destruir lo que llamamos canilla y las piernas de los que estaban allá colgados con un mazo de hierro. ¿Sí? Primero fueron con el uno, el de la izquierda, luego con el otro, de la derecha, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, dice que lo vieron ya muerto. Esta gente sádica, los soldados, ¿cuántas escenas han visto de muertes así? Son gente fría, sin escrúpulos. Saben cuando alguien ya está muerto. De todas formas, para confirmarlo, quizás alguno quería asegurarse, toma una lanza y le abre el costado. Parece que apunta hacia la caja torácica del Señor. Y dice que al instante sale sangre y agua. De hecho, esto médicamente también está probado. Eso es un testimonio genuino. Leamos 1 de Juan 5:6. ¿Qué propósito tiene esto? Este detalle. Porque solamente Juan lo trae. 1 de Juan 5:6.
Dice, este es Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora miren el 8. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. ¿Qué significa estas palabras, hermanos? Bueno, Juan nos va a explicar, verso 35. Dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. El propósito de esos detalles es que nosotros creamos. En otras palabras, que nos demos cuenta que el relato es verídico. Es cierto, cuando un cuerpo ha sido maltratado y traumatizado de esa forma, al experimentar una perforación expulsa ese tipo de fluidos que son así como sangre y agua. O sea, él está diciendo, les estoy diciendo la verdad para que ustedes crean. Es decir, Jesús no estaba dormido. Jesús no se quedó en coma. Tampoco Jesús era una especie de espíritu que había tomado forma corporal. No, le salió sangre y agua. Es lo que está mostrando Juan. Tampoco es un impostor que se hizo pasar por Jesús. Y el verdadero Jesús fue raptado milagrosamente y ese no era Jesús. No, le salió sangre y agua de su costado. O sea, eso que les menciono, hay religiones que lo creen. Por ejemplo, hay religiones falsas que dicen que Jesús estaba en coma. Eso lo dice algunas vertientes del liberalismo teológico. Los gnósticos decían que era un espíritu, que no era posible que Jesús hubiese tomado cuerpo de hombre porque el cuerpo es algo carnal, pecador. No, era un ser humano en carne y hueso. Y los musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz, sino que alguien tomó su lugar. Alguien robó su puesto, entonces fue un impostor el que estaba ahí. No, esas son las mentiras satánicas. ¿El evangelio cuál es? Salió de su costado sangre y agua. Era Él. Era Él. Y eso lo da testimonio el Espíritu Santo. ¿Sí? Él cumplió perfectamente toda la misión que el Padre le encomendó. Y de hecho todo esto pasó para que se cumpliera la Escritura. Y así termina la escena. Leamos 36-37, dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, y cita Éxodo 12, y luego dice, también otra escritura, mirarán al que traspasaron. Eso está en Zacarías 12:10. Todo se cumple al pie de la letra. Para terminar les digo 2 aplicaciones. Primero, hermanos, hace poco estudiamos el perdón que le dio Jesús al ladrón en la cruz. Una escena muy encantadora de un hombre que fue llamado eficazmente a último momento. Y cómo el Señor lo perdona y le promete el paraíso en unos minutos, en unas horas después. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero, ¿saben cuánta mayor ternura debe ocasionarnos contemplar al Rey protegiendo a su madre en sus últimos momentos? ¿No les parece que nos falta como meditar un poco más en ello también? A veces, tratando de evadir el marianismo pagano, ignoramos cosas que sí son verídicas como estas. Vemos aquí una madre que no tenía palabras para consolar a su hijo, no podía hacer nada, impotente allí en la cruz, pero estando allí como una discípula fiel y servidora, comprometida con su maestro. Esta madre debía aprender a no ver al Señor como su niño. Ella ya tenía que aprender a verlo como su Señor. Por eso Él le dice, mujer, ahí está tu hijo, no te vas a quedar sola. Ya no me mires más como tu hijo, porque yo soy tu Señor y tu Salvador, tu Redentor.
Entonces, como hijo que es, le garantiza el cuidado personal de su madre, mostrando que Cristo fue un hijo perfecto, el hijo que nosotros no pudimos ser. Ese hijo ideal fue Jesús. Entonces, como hijo, no deja desamparada a su madre. Pero también como Dios Salvador que estaba allí en esa cruz, Él le hizo entender a María que esa muerte que estaba llevando a cabo ahí era también por ella, a favor de ella. Entonces ella no debía verlo como su niño siendo masacrado. No, mujer, ahí está tu hijo. Una lección muy profunda para ella como hermana en la fe de nosotros. Jesús estaba muriendo en la cruz por ese ladrón que se arrepintió, y estaba muriendo en esa cruz también por esa madre que lo siguió a él hasta el final. Segunda aplicación. Comprobamos que el apóstol Juan conecta la cruz con la Pascua, con el sacrificio de la Pascua. La rama de hisopo con la que dieron a beber vinagre a Jesús recordaba esa cena cuando el ángel de la muerte pasó por las casas de los israelitas y vio los dinteles untados de sangre. Pues bien, esos dinteles fueron untados con una rama de hisopo, con la sangre del cordero. ¿Sí? Aún esos detalles fueron cumplidos ese viernes por la tarde en la cruz del Calvario. Así como cuando los israelitas comieron el cordero de la Pascua, listos para salir corriendo en el Éxodo, dice el Señor, no quebrará ningún hueso del cordero. Bueno, asimismo, los huesos de Jesús quedaron incólumes. Ningún huesito se partió. Su cuerpo fue masacrado, sus músculos fueron rasgados, llagas rodeaban su cuerpo, pero sus huesos estaban intactos. Así que esto se confirma que Él es el verdadero Cordero Pascual y estaba allí en esa cruz preparando un mejor éxodo, la redención de nosotros, incluyendo de María. Sus palabras finales, las palabras finales de Jesús, no fueron el clamor de una víctima derrotada, sino las palabras de un rey que llevó a cabo todo lo que se propuso hacer. Y dijo, terminé, ya. Ese es nuestro Rey, nuestro Redentor. Oremos.